Lewis Hamilton no fue solo uno de los mayores pilotos de Fórmula 1 de la historia, fue una mente singular, capaz de transformar la velocidad en propósito, la presión en desempeño y la visibilidad en impacto social. Su nombre es sinónimo de excelencia, resiliencia y coraje, pero detrás de 7 títulos mundiales, 100 victorias y un récord de pole positions, hay una historia humana llena de altibajos, exigencias extremas y una resiliencia emocional impresionante. En este video vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Hamilton, analizar sus frases, actitudes y anécdotas personales, y entender cuáles fueron las características mentales y emocionales que lo hicieron tan único. Usaremos conceptos modernos de psicología como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de inferioridad/superioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Hamilton fue mucho más que un atleta genial, fue un ejemplo humano de persistencia, coraje y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate. Este no es solo un video sobre carreras, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla de la superacao y de la obstinada superacao. Lewis Hamilton nació en 1985 en Stevenage, Inglaterra, en una familia de clase trabajadora. Su padre, Anthony, era mecánico y su madre, Carmen, trabajaba en fábricas. Desde los 8 años, Hamilton ya corría en cartódromos, pero enfrentaba un obstáculo gigantesco, el racismo. En términos psicológicos, esto indica un rasgo de personalidad altamente resiliente, alineado al arquetipo del guerrero, según Carl Jung, alguien cuyo destino es enfrentar adversidades y transformarlas en fuerza. Creció en un entorno donde el acceso al deporte de élite era prácticamente imposible para quienes no venían de familias ricas. Pero, en vez de rendirse, encontró en el kartismo un camino. A los 10 años, se acercó a Ron Dennis, jefe de McLaren, y le dijo: "Un día quiero correr para ti". Esto revela un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de validación externa, sino de su propio senso de propósito. Aunque también presentaba cierta ansiedad de validación. Acostumbraba evitar elogios, evitaba situaciones sociales y muchas veces se aislaba en reflexiones profundas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, proteger su energía y enfoque de distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con sencillez humana, lo que lo hizo admirado tanto por pilotos como por aficionados comunes. Podía hablar con técnicos y niños con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional bajo presión. Su caso nos enseña que ser diferente no es problema, es potencial, y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo parece pedirte que cambies. Rasgos de personalidad: coraje, intuición y sensibilidad única. Al mirar a Lewis Hamilton, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como apertura a la experiencia, uno de los pilares del modelo Big Five. Era extremadamente curioso, innovador y comprometido con su propia visión del mundo. Adoraba aprender, estudiaba el circuito, analizaba rivales e incluso practicaba meditación para mejorar su concentración. Esta mezcla de coraje y persistencia e integración emocional es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Él creía que nada era imposible, bastaba intentar, fallar y volver a intentar. Frases como "no estoy aquí para ser igual", "estoy aquí para ser yo mismo", revelan un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de elogios, sino de su propio senso de misión. Aunque también presentaba cierta ansiedad de expresión. Acostumbraba revisar milimétricamente sus carreras, temía la reacción del público y en ciertos momentos evitaba delegar tareas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, mantener el enfoque en lo que importa y evitar distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con fragilidad interior, lo que lo hizo admirado tanto por empresarios como por trabajadores.
Era capaz de conversar con técnicos y campesinos con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y ese camino exige coraje para seguir adelante, incluso cuando nadie parece entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar justicia como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Lewis Hamilton? No era dinero ni fama. Era algo más profundo, la búsqueda de dignidad, representatividad y transformación social. Él decía, quiero que cada niño negro se sienta visto cuando me ve en el coche. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de servir, independientemente de recompensas materiales. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Hamilton representaba el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, algo que explica su vida amorosa intensa y conturbada. Sus cartas y anotaciones personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Escribió una vez, si puedo imaginar un movimiento, puedo ejecutarlo. Esto muestra una visión casi misionera de su vocación, algo que lo ayudó a mantener el enfoque aún tras pérdidas familiares y físicas. En términos prácticos, esa visión trascendental lo mantuvo firme ante críticas y rivalidades. Cuando la prensa lo etiquetó como excesivamente agresivo o individualista, respondió con carreras memorables y ajustes técnicos. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. Aunque cuestionado, siguió ajustando su arte, probando hipótesis y reinventando soluciones. Hamilton mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Acostumbraba grabar ideas en cuadernos, revisar curvas mentalmente y visualizar vueltas completas antes de entrar a la pista. Investigaciones indican que esta práctica activa áreas cerebrales ligadas a la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo al desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera arte viene del corazón, y que equivocarse forma parte del proceso de innovación. Pero también alerta sobre la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Hamilton vivía esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de metas y aplausos? Patrones conductamentales, persistencia, control y disciplina consciente. Hamilton tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, estudiaba el circuito, revisaba videos de carreras anteriores y pasaba horas ajustando su estilo de conducción y preparación física. Decía, no soy el más rápido en todas las curvas, pero soy el más constante. Esto revela un patrón conductual poco común. Él entrenaba la obsesión tanto como entrenaba la técnica. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder liviandad. En entrevistas confesaba, mi cabeza es mi músculo más fuerte. La carrera comienza allí. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica del dominio, algo que lo mantuvo firme aún tras derrotas graves y presión extrema. Aunque también tenía cierta rigidez mental. Acostumbraba exigir control total sobre estrategias, lo que generó conflictos con colegas e ingenieros. Esto puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque contenido, aparecía en momentos de gran presión. En una carta personal escribió, a veces pienso que nací para ganar. Que no importa la carrera, sino el corazón con que conduzco. Esto muestra que, detrás de la genialidad, había fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía conduciendo, ajustando y encantando multitudes. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional, y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Hamilton no era solo un piloto, era un investigador de sí mismo, que veía la pista como extensión de su alma. Vivía para descubrir límites, pero también para sentirse libre.
Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quienes ven sus carreras notan rápidamente esto: conducía con pasión, pero sonreía con alma. Era alguien que veía el mundo con ojos de estratega y manos de artesano. Y eso lo hace fascinante no solo como atleta, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, cómo Hamilton manejaba críticas y errores. Lewis Hamilton vivió en un periodo de intensas disputas deportivas, especialmente durante los años en McLaren y Mercedes. Ser criticado públicamente, ridiculizado por la prensa y comparado con rivales exigió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando la FIA lo acusó de irregularidades en 2007, no se defendió con palabras, respondió con carreras memorables y ajustes técnicos. Esto revela un mecanismo de defensa maduro: mantener convicciones bajo presión externa. Aunque también internalizaba derrotas. Tras la final perdida contra Rosberg en 2016, entró en profunda reflexión y llegó a abandonar temporalmente la escena pública. Esto muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades o exigencias. Un ejemplo: acostumbraba rechazar elogios públicos, diciendo que no necesito medallas. Necesito paz y quietud para continuar mi misión. Esta frase refleja una mezcla de orgullo técnico y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, transformaba emociones difíciles en vueltas memorables. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar: ¿ser diferente es un don, pero estar solo es elección? ¿O será que, en algún nivel, Hamilton necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales: el guerrero, el visionario y el guardián de la identidad. Detrás de la figura de Hamilton, había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del guerrero, aquel que vive para enfrentar adversarios y transformar el caos en orden. También era un visionario, alguien que amaba desafiar normas y crear nuevos caminos. Y, por fin, era un guardián de la identidad, movido por valores mayores que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Hamilton no veía la Fórmula 1 como carrera, sino como misión. En una entrevista afirmó: vivir es observar, imaginar y transformar. Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su intuición y autorreflexión, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que sea bien orientado. Además, Hamilton tenía un fuerte senso de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus conquistas. Esto lo diferencia de muchos atletas que buscan notoriedad. Quería compartir victorias, no solo éxito. Y esto lo convierte no solo en un modelo técnico, sino en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales. Tuvo varias relaciones turbulentas, hijos distantes y amigos que lo consideraban excéntrico. Fue conocido por caminar solo por hoteles, revisar planes por horas y hablar consigo mismo durante carreras. Esto puede sonar solitario, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Hamilton nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás,
para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Hamilton? Lewis Hamilton nos enseña que el éxito no viene solo del talento, sino del Q emocional, la calidad emocional con la que enfrentamos la vida. Era curioso, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes del reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver el deporte como aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede manifestarse en ritmos distintos, que la rebeldía, cuando está guiada por propósito, es una virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y, quizás lo más importante, ser diferente no es problema, es potencial. Hamilton no encajaba en el sistema deportivo de su época, pero precisamente por eso pudo crear algo nuevo. Si él hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez jamás hubiera imaginado el movimiento por la diversidad en el automovilismo o la simplicidad como arma táctica. Claro, también tenía sombras. Tenía dificultad para lidiar con relaciones, aceptar retroalimentación y reconocer que, por más puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negaba sus debilidades, convivía con ellas y seguía adelante. Y esto es lo que llamamos madurez emocional, aunque imperfecta. Así que, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, asumiendo que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si nadie la entiende ahora. Segundo, recordando que el tiempo es tu aliado y que no necesitas todas las respuestas ya. Tercero, entrenando disciplina creativa, aquella que mantiene el enfoque sin perder liviandad. Y, por fin, cultivando coraje para ser auténtico, incluso cuando eso te coloca al margen de lo convencional. Hamilton nos muestra que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que impulsa nuestro corazón. Él vivió en busca de victorias, pero quizás el combustible real haya sido el deseo de comprender el universo y su lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Hamilton nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. Conclusao reflexao final, ¿cuál Hamilton vive dentro de vose? Lewis Hamilton nos deixou uma herança maior que títulos e records. Ele nos ensinou que a mente humana pode redesenar a realidade, se tivermos coragem de pensar de forma diferente. Não foi perfeito, nem isento de conflitos. Mas mesmo assim, nos inspira a buscar máis do que esperamos de nós mesmos. Então, eu te pergunto, qual Hamilton vive dentro de você? O guerreiro que questiona sistemas? O visionario que desafía normas? Ou o guardião que, às vezes, se fecha para proteger su avisao? Independentemente de qual dessas fases resoe máis contigo, a uma mensagem clara, você pode mudar o mundo comecando por mudar a forma como encara sua própria mente. Hamilton nos lembra que nosso maior laboratorio é nosso pensamento e que a verdadeira revolucao comeca dentro de nós. Como ele próprio dice, acredito que o sucesso é o péssimo prefecer. Ele seduz pessoas inteligentes a pensarem que não podem perder. Tal vez o melhor que possamos facer seja viver com presença, curiosidade e coragem de seguir nossas próprias verdades, mesmo que o mundo ainda não esteja pronto para entendê-las. É aí o que você pode aprender com Lewis Hamilton. Assim como ele, você tem a capacidade de questionar, persistir, sentir e sonar, mesmo quando o mundo não entende. E tal vez, como ele, você carregue dentro de si não só o grande pensador, mas o grande ser humano. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários, qual licao de Lewis Hamilton mais tocou você? Até a próxima!